gordito, tan lleno de aventuras, tan lleno de enseñanzas, tan lleno de todo, para revelarnos nada más y nada menos que su personalidad, su forma de hacer las cosas, para que podamos saber cómo aplicar la enseñanza de la palabra de Dios a nuestra vida y con ello recibir todas sus bendiciones. Nuestro Dios es así de bueno. Si somos obedientes, hay bendición. Y yo creo que los que estamos aquí sabemos que cuando éramos pequeños y no obedecíamos a nuestros padres, como mínimo la nalgadita, ¡ping! Pero cuando obedecíamos había incluso hasta un abrazo y un caramelo. Hermano, quiero decirte que para los hijos de Dios, para los que obedecen, son fieles, hay muchas bendiciones. Pero para los que desobedecen, vienen grandes problemas a su vida. Eso es una realidad que no podemos eliminar de nuestra mente porque nos parezca un poco extraña, conociendo a un Dios tan grande de amor como habla la Biblia y hablan tantos. Y vemos, hermanos, que el libro de Génesis, todos los que lo han leído, nos habla de la historia de José, el cual pues fue vendido por sus hermanos, unos hermanos muy celosos, para que se convirtiera en un esclavo allí en Egipto. Seguimos leyendo y vemos que después de que Dios le diera la interpretación a Josué acerca de Faraón, Josué luego fue promovido a ser gobernador de Egipto. Y la interpretación de ese sueño trajo grandes bendiciones al pueblo de Egipto porque le salvó de una hambruna extrema durante muchos años. Pero no solamente esa hambruna fue liberada a Egipto, sino que sirvió aquello también para que José pudiera traer a su familia desde donde estaban viviendo. Tiempo después, la Biblia nos habla de que los israelitas se multiplicaron tan rápido durante los 400 y pico de años que estuvieron en esa nación, hasta que otro faraón que no conocía a José los esclavizó por temor a ese extremo crecimiento, tanta bendición que estaba recibiendo el pueblo de Israel. Temían que fueran demasiado poderosos y fueran una amenaza para los mismos egipcios. Y vemos, hermanos, que con todo ese tiempo había necesidad de algo, y era de libertad. Estaban cautivos. Tenían que hacer cosas extremas para poder sobrevivir. Tenían que hacer barbaridades para poder llevarse algo a la boca. Y en ese momento Dios vio el lamento del pueblo y Dios escogió a un hombre, a un hebreo llamado Moisés, para sacar a los israelitas de Egipto. Pero lo curioso fue que este hombre no creció en una cabaña, en un cobertizo, sino que creció en palacio, fue educado como hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, ocurrió algo, y es que después de matar a un egipcio, porque estaba maltratando a un hebreo, Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto y pasó 40 años allí cuidando cabras, ovejas en el desierto de Madián, hasta que el Señor le habló por medio de las zarzas allí en el monte. Vemos que Dios envió a Moisés de vuelta a Egipto, con todo lo que complicaba aquello de la vida para este hombre. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo y traerlos a la tierra que Dios les había prometido a ese pueblo. Y como Faraón tenía un corazón tan endurecido, el Señor, ¿qué hizo? Envió 10 plagas. 10 plagas a la tierra de Egipto. Y finalmente, como resultado de la última plaga, donde murieron todos los primogénitos de los egipcios, Faraón decidió sacar a los hebreos. Prácticamente los echó a patadas. Fuera de aquí, no quiero volver a verlos nunca más. Era tremendo lo que había sucedido allí por parte del Señor. Ahora, yo creo que con todo este tiempo que hemos abarcado, con esta pequeña introducción, hermano, hay 5 principios que aprendemos de esa repentina salida de los israelitas de Egipto. La primera de ellas es que Dios siempre sabe lo que es mejor. Esto es algo que a veces como pueblo no entendemos, pero Dios sabe siempre lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y aunque el faraón había dejado salir de Egipto a los israelitas después de la última plaga, al poco tiempo cambió de opinión.
Ya no estaba de acuerdo con dejarlos salir, reunió a su ejército y salió a perseguirlos. Y con la dirección de Dios, los israelitas ya habían llegado y acampado cerca del Mar Rojo. Tiempo después, en donde luego fueron alcanzados por los ejércitos de Faraón, al ver que el ejército egipcio se acercaba, ¿qué sintieron? Pues mucho temor al darse cuenta de que estaban atrapados entre los egipcios y el Mar Rojo. Y allí comenzaron a hacer algo, a clamar al Señor. Y aunque los israelitas parecían estar en una situación agobiante, una situación extrema, nunca el Señor los había abandonado. El Señor siempre estaba en control y usaría también esa circunstancia para mostrarles a los egipcios que era el único verdadero Dios de Israel. Por lo tanto, entonces, hermanos, teniendo en cuenta este principio para nuestra vida, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que cada vez que enfrentemos situaciones difíciles, ¿cuántos están pasando situaciones difíciles aquí ahora mismo? A lo mejor te encuentras ante un Mar Rojo y no sabes qué está pasando. A lo mejor estás viendo a un ejército de Faraón que te está persiguiendo, no sabes qué está pasando. Pero ante cada circunstancia difícil que estemos pasando, también debemos de clamar al Señor. No debemos de acobardarnos hasta el punto de no poder levantar la cabeza hacia el cielo, de donde viene toda bendición. Tenemos que clamar también al Señor y, hermano, recordar que nuestro Señor a veces permite situaciones para cumplir con su propósito. No gusta escuchar eso. Pero a veces el Señor permite circunstancias muy difíciles, adversas a nuestra vida para cumplir con su propósito, para también demostrar su gloria y para enseñarnos que sus caminos son siempre los mejores. Entonces, hermanos, siempre, tenlo en cuenta, Dios siempre sabe lo que es mejor. No te hace falta ni debes de ir a la barajera del barrio, ni a la espiritista, ni debes de ir a la del quinto piso que te dice todo lo que va a ocurrir, lo que no va a ocurrir. No, tienes que acudir a tu Dios ante esas circunstancias difíciles y extremas, porque el Señor sabe lo que está ocurriendo, tiene todo bajo control y a Él tienes que clamar y solamente a Él. Tal como hizo Moisés y como hizo el pueblo de Israel, que vieron la gloria de Dios tiempo después. Pero también, hermano, hay otro principio, y es que siempre, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios es fiel en sustentar a su pueblo. Nunca lo abandona. Los israelitas no tenían absolutamente nada sino miseria, pulgas, piojos posiblemente, mientras vivían allí como esclavos en Egipto. Sin embargo, la palabra nos menciona que se fueron con muchas riquezas, ya que Dios mismo usó las 10 plagas para forzar a los egipcios a darles lo que les pidieran. Y tenían tantas ganas de que se marcharan que le dieron oro, plata, joyas, vestidos, animales, mantequilla, chocolate. ¡Váyanse! Les supieron de todo. Hermano, nuestro Dios es fiel ante nuestras vidas cuando estamos pasando dificultades. Nuestro Dios no solamente se mueve en las áreas espirituales, donde queremos tener un crecimiento, también se mueve en las áreas físicas, dándonos salud, proveyendo milagros para nuestra vida. El Señor también nos da, hermanos, milagros para que donde hay una puerta cerrada con un gran candado se rompa y podamos pasar a través de ella. Nuestro Señor nos provee en el camino. Donde hubo falta, ahora hay multitud de cosas para nuestras vidas. Pero tenemos que creer, confiar en ello. Nuestro Dios se mueve en el área sobrenatural. Las leyes físicas allí no funcionan. Por lo tanto, tenemos que mirar con otra mirada. Tenemos que aprender a mirar con la mirada de Dios, que es muy distinta a lo que estamos viendo actualmente. Nuestro Dios nos ve a nosotros como nos ve a través de Jesús, y con Jesús estamos sentados en los lugares celestiales donde toda circunstancia está en el suelo, pisoteada, porque Dios ha vencido, el Señor ha vencido todo aquello que el diablo ha querido plantearnos a nuestra vida. Recuérdalo siempre, Dios es fiel en sustentar a su pueblo. Pase lo que te pase, tengas el problema que tengas, tu Dios va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Nunca te va a dejar. Pero hermano, quiero decirte que Dios siempre está presente en todo momento para guiar a su pueblo. Él no se aleja, Él no se esconde.
Por muy mal que hayamos hecho, Él está allí siempre presente, a que acudamos a Él con arrepentimiento, pidiendo perdón para de nuevo colocarnos en el lugar y llevarnos a donde Él quiere. Él nunca se retira. Quien se retira normalmente somos nosotros. Y tenemos muchos problemas con eso. Vemos que aunque los israelitas pensaban que estaban atrapados por el ejército egipcio, en realidad era Dios mismo quien lo había colocado en esa situación tan complicada. Suena extraño esto, ¿verdad? Pero Dios lo permitió. Dios quiso exactamente que pasaran por esa prueba. El Eterno, nuestro Dios, tenía una gran meta en mente que no podían percibir con sus ojos y sus sentidos físicos. No lo podían entender. Y la única manera en la que ellos podían escapar era si el Señor intervenía y los rescataba. No había otra manera. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermano? Hay un principio fundamental para nosotros y es el hecho de entender que el racionamiento, el entendimiento humano no se puede comparar con la omnisciencia de nuestro Dios. No se puede comparar porque solamente Él conoce el principio, la mitad y el final de todo. Él tiene todo en sus manos. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el Señor y obedecerle en todo lo que Él nos mande. Todo absolutamente. Y el hecho de que no conozcamos todos los detalles no es una excusa válida para dudar y desobedecerle. No lo hagamos más. El hecho de que no entendamos algo no significa que tengamos que esperar a que venga un ángel con un cartel de luces de neón diciendo, tienes que hacer esto, Juan, Pepe, Luis. No va a suceder eso. Nosotros nos movemos y andamos por fe. Y tenemos que poner nuestras cargas en Él y por fe aceptar lo que Él nos pide, lo que nos ordena. Porque todo lo que quiere hacer Él para nosotros es para bendecirnos. No es para machacarnos ni para hacernos daño, es para bendecirnos, hermanos y hermanas. Pero hay un principio más, ya estoy finalizando, hermanos. Y es que el mandato más sencillo de parte de Dios a nuestra vida puede traernos consecuencias sorprendentes y poderosas. ¿Cuándo? Cuando las obedecemos. Hermanos, todos sabemos que Israel en aquel momento no era rival alguno para el ejército de Egipto. Eran adiestrados en batalla. Aquel pueblo egipcio había peleado con otros pueblos. Había participado en conquistas. El sur de Egipto estaba conquistado por ellos. Todas las zonas cercanas a Egipto les temían. Eran diestros en el arte de la guerra. Tenían armadura, tenían unos caballos muy fuertes, tenían unos carros, un armamento muy poderoso. No era rival Israel para Egipto. No lo era, hermano y hermana. Entonces, hermano, habían sido esclavos. No contaba Israel con soldados entrenados, ni mucho menos, ni tenían ningún tipo de armas para pelear. Su única confianza, su única esperanza era confiar en el Señor, quien por su gracia los había mantenido con vida durante 430 años en la tierra de Egipto y los había hecho crecer hasta llegar a ser una gran multitud. La gracia de Dios, ¿cuánto conocen esa palabra? La gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios que se derrama no solamente sobre aquel pueblo, sino que se derrama cada día sobre nuestra vida. Si no fuera por esa gracia de Dios, no podríamos soportar la maldad de este mundo. Pero la misericordia de Dios nos protege, nos guarda, nos cuida. Y mira lo que dice Éxodo 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y fíjate, Dios también le dijo a Moisés en el 15 y el 16, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Mientras el pueblo de Israel avanzaba por la orden dada por Dios, lo que parecía ser una situación insuperable
imposible de alcanzar, se convirtió en una liberación maravillosa y milagrosa de parte de Dios. La Biblia nos habla de que hubo una nube que se colocó detrás de Israel para permitir que Israel entrara en el Mar Rojo cuando estaba abierto y Egipto no los atropellara. Y vemos, hermanos, que una vez que se quitó esa nube y Israel entró en el otro lado del mar, el Señor mandó a que se cerrase el mar y acabó con todo el ejército de Egipto. Aquello ha sido una guerra tremenda, pero el Señor no permitió que ni uno de sus hijos, ni uno del pueblo de Israel muriera por una sola espada, ni por un solo golpe del pueblo de Egipto. Dios les había provisto la salida, Dios le había provisto la provisión diaria, Dios le había provisto un salvador, Dios le había provisto un liberador. Dios hace eso con nosotros todos los días de nuestra vida y nos ha dado un liberador que no muere, sino que resucita y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. ¡Aleluya! Tenemos libertad en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Nosotros, hermanos, nunca debemos examinar nuestras circunstancias personales basándonos en nuestras propias facultades, en nuestros títulos, sino en la fidelidad de Dios que no cambia. Tenemos que seguir sus órdenes en obediencia y confiar en que Él se va a ocupar de todas y cada una de las cosas y de todas las consecuencias finales. Él es fiel con su pueblo. Él nunca te va a abandonar, nunca jamás. Él va a estar siempre contigo bendiciéndote. Te va a dar aún más de lo que tú le pides, pero lo único que pide de ti es que obedezcas su palabra, que estés en el monte de la bendición y que no vayas al monte de la maldición, que estés siempre cada día en su presencia, porque allí verás grandes cosas de parte de Dios. Y el último principio, hermanos, que encontramos aquí es que no busquemos a quien culpar en nuestra vida, sino que busquemos la ayuda de Dios. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que los egipcios los tenían acorralados, ¿quién surgió? Doña Duda, Doña Queja y Don Recuerdo. Y allí en el versículo 11 estaba esta gente hablando: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Saben, hermanos, siempre es más fácil culpar a otros de nuestras dificultades, por nuestras dificultades, en vez de confiar en el propósito de Dios y en su fidelidad para con nosotros. Lo más fácil para cada uno de nosotros es buscar un culpable, enseñarlo enseguida, señalarlo, buscarlo. Hay que buscar a alguien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero el dedo no se retuerce, porque si se retorciera haría así. Y te verías a ti mismo como culpable de tantas y tantas situaciones donde nosotros voluntariamente nos metemos. Nos metemos en escándalos, nos metemos en burlas, nos metemos en donde no debemos estar, nos metemos en todo. Y no fue que Juan Sabater me dijo que me metiera, no, fui que me metí yo. El dedo no me hace así, me hace así. Porque yo a lo mejor lo escuché, pero el que fue, ¿quién fue? Yo. Entonces, ¿quién es el culpable? Yo. Nosotros tenemos que entender esa verdad. No podemos acusar a nadie por la circunstancia que nos rodea. Tenemos que descansar en que el Señor nos va a sacar si somos capaces de clamarle a Él, de buscarle a Él y obedecer a Él en todo lo que nos pida. No nos va a salvar el culpar a alguien. No nos va a salvar de nada eso. No nos va a bendecir. Nos va a crear más problemas porque luego tenemos a un hermano enfadado con nosotros que no tuvo nada que ver. Y en cambio nosotros no hemos salido del problema. Pero cuando descargamos nuestras ansiedades, cuando descargamos nuestros problemas en el Señor, ahí hay bendición, vida abundante, vida nueva, hay gozo. Se borra todo lo antiguo, lo del pasado y seguimos adelante hasta llegar a la tierra prometida. Hasta llegar el momento en que el Señor nos llame ahí en las nubes a estar en su presencia. Hermanos, nosotros aún no hemos entrado en ese reposo de la tierra prometida. Seguimos en un camino, en un proceso.
Nuestro Señor, nuestro libertador Jesús nos está llevando de la mano. Tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad, nos está ministrando, nos está ayudando a crecer, nos está ayudando a entender lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien. Y eso nos ayuda a dar un crecimiento en el camino. Ya cuando seamos elevados en las nubes como iglesia, ya habrá tiempo de gozarnos en ese reposo pleno del Señor. Pero hasta ese momento sigamos firmes en la voluntad de Dios. No retrocedas, no vayas a otro lado, no tengas palabras negativas ante lo que el Señor ha hecho bueno. Póstrate ante el Señor y dale gracias por todas las misericordias que te ha concedido cada día a tu vida. ¿Cuántas son? Muchas. Muchas nos ha concedido el Señor y las que vendrán. Pero tenemos que aprender de que lo que hizo Israel, muchas veces no lo tenemos que imitar. Tenemos que imitar lo bueno. Y vemos, hermanos, que el Señor los bendijo. A pesar de esa maldad, los tuvo que reconducir, los tuvo que pasar por dificultades para que llegaran a entender que lo que quería Dios era bueno para sus vidas. 40 años tuvieron que retroceder, generaciones no pudieron ver la tierra de promisión, solamente los que confiaron y creyeron en Él, Josué y Caleb. Nosotros tenemos que ser esos Josué y esos Caleb de esta generación que creen, que confían en Él y que van a llevar a otras generaciones a la presencia de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. Porque sin esa misericordia, sin ese favor, sin lo sobrenatural de Dios no podremos hacer nada. Pero lo bueno de esto es que Dios siempre va a estar de tu parte. Amén. La Biblia declara en Isaías 41:10 lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, declara la palabra de Dios. Grandes promesas para nosotros. Para todos los que levantaron ante la mano y diciendo que tienen dificultades, y sé que todas las tenemos, hay esperanza. Hay gozo en el Señor. Descansa en esas promesas y ponte dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Porque no solamente es creer, es ponerte en pie, levantarte y declarar: soy un conquistador para Cristo, y comenzar a hacer lo que Dios te manda. Y podremos escuchar muchos testimonios de cada uno de ustedes aquí. El Señor hizo esto conmigo, el Señor hizo aquello conmigo, el Señor me permitió aquello, el Señor me ayudó a lo otro. Y podremos darle gloria y honra al Señor por todo lo bueno que está haciendo. Pero tenemos que levantarnos en el poder de Dios y obedecer su palabra para hacia adelante. Quiero finalizar con 2 preguntas. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te enfrentas a una situación difícil? ¿Cuál es tu primera reacción al enfrentar una situación agobiante, desesperante? ¿Nos quejamos? ¿Retrocedemos? ¿Preferimos los ajos y los puerros de Egipto? ¿Preferimos una vida pasada donde no había bendición ninguna? ¿O a partir de ahora iremos en pos del Señor, yendo hacia adelante, confiando que el Señor va a volver a abrir un mar rojo para nosotros ante las dificultades? Estas aplicaciones no son para solamente los niños de la escuela dominical, donde aprenden acerca de Moisés, de Egipto y de Faraón. Son también aplicaciones para nosotros, para tener una vida en abundancia, para tener una vida de fe y para tener una vida de descanso ante las dificultades. Israel sufrió mucho al ver el Mar Rojo y detrás una columna del ejército de Egipto. ¿En alguna ocasión has intentado buscar tu propia salida en vez de confiar en el Señor? Si es así, ¿qué sucedió cuando has actuado en la carne? Pues yo creo que muchos podríamos testificar aquí de que ha sido peor lo que hemos hecho nosotros. Cuando hemos tomado cartas en el asunto sin confiar en el Señor, a veces se han torcido más las cosas, se han empeorado, alguien ha salido herido, ha habido una pérdida, ha habido un descontrol, porque no ha sido en la voluntad de Dios el hecho de que hiciéramos eso o que dijéramos eso. Pero todos los que buscan a Dios, todos los que se dejan llevar por Dios, Dios trabaja por ellos. Y donde hay una puerta, el Señor pega la patada. Donde hay un cerrojo, el Señor lo quita. Donde hay falta de algo, el Señor lo pone.
Donde no hay milagro, el Señor lo pone. Porque tú y yo, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, los que hemos recibido la salvación, los que hemos recibido por fe a Jesús como nuestro Señor Salvador, tenemos esa bendita esperanza de que nuestro Dios no nos abandona nunca. De que está siempre con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuál de estos principios que hemos escuchado necesitamos aplicar en nuestra vida? ¿Cuál de ellos? Recuérdalos. Recordad siempre que Dios sabe lo que es mejor. Recuerda siempre que Dios sustenta a su pueblo. Recuerda siempre que Dios está presente para guiar a su pueblo. Recuerda, hermanos, que el mandato más sencillo de parte de Dios puede traer consecuencias tremendas, sorprendentes, cuando le obedecemos. Y también, por último, hermanos, no busquemos a quién culpar cuando hacemos algo mal, sino que descansemos en las promesas de Dios y hagamos su voluntad para que tengamos una vida lo más tranquila posible con esta cultura que tenemos hoy en día y con esperanza en que algún día toda lágrima será quitada, todo dolor será quitado, toda angustia será quitada, pero hasta ese día tenemos que confiar en nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Quería que la pastora subiera aquí a mi lado. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en pie, por favor. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, sabiendo que tú eres clemente, misericordioso y cercano a tu pueblo. Tú nos has mostrado a través de tu palabra que para ti no hay nada imposible y descansamos en esa promesa. Pero también queremos pedirte perdón por los momentos en que hayamos decidido tomar las cosas según nuestro conocimiento. Te pedimos perdón por el daño que hayamos hecho, por haberlo hecho así. Y te pido que tú nos ayudes a clamar a ti ante esas situaciones, a buscarte a ti, a aquel que soluciona y que sabe arreglar las cosas. Señor, tu palabra nos enseña que para ti no hay nada imposible. Y tú has visto a mis hermanos, Señor, levantando su mano diciendo que están pasando por situaciones extremas. Yo te pido que tú los bendigas y a todo el resto de la congregación aquí hoy también. Porque habrá momentos de dificultad en nuestra vida. Habrá momentos en los cuales tengamos que estar en un cruce de caminos y tomar alguna dirección. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser guiados hacia el lugar que tú deseas. Aunque nos parezca, Señor, el más difícil, el más costoso, el que más montañas tenga, el que más bosques tenga, si vamos contigo, hay bendición, Señor. Hay enseñanza, hay prosperidad en el camino. Pero si vamos sin ti, nos perderemos y andaremos en angustia tras angustia. Yo te quiero pedir por mis hermanos para que no pasen por esa situación más, sino para que ellos clamen a ti, se agarren a ti, a tus pies, Señor, y le abras puertas donde hay que abrir, para que los guíes, para que en las situaciones familiares difíciles como peleas entre matrimonios, como dificultades entre padres e hijos y madres, se solucionen con tu amor. Te pedimos, Señor, que donde haya falta de provisión, ya sea económica, en comida, en educación, Señor, te pido que tú abras las puertas de los cielos y concedas los deseos de tus hijos. Que no cometamos barbaridades queriendo hacer nosotros esa obra que no podemos ni sabemos hacer. Pero tú sí lo sabes todo. Tú ya tienes todo el plan visto, Señor, y sabes cuál es el mejor lugar por donde debemos de andar y conducirnos. Y te pedimos que tú nos des fortaleza, que tú nos des, Señor, la gracia de hacer tu voluntad por muy difícil que nos parezca. Pero tenemos una gran alegría, porque en esa orden que tú nos das nos acompaña el Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos da ánimo,
que nos da esos dones y esos talentos para edificarnos y para edificar a otros también. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos que están pasando esas dificultades una y otra vez. Te pido que los guíes, que los ministres con tu poder y que podamos escuchar testimonio de su propia boca de que tú los has levantado en poder y en victoria. Que ellos clamen a ti, te miren a ti y no vayan en busca de consejeros de este mundo, sino que vayan en pos de tu palabra, de tu consejo, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en el que se nos concede una multitud de psicólogos, de asesores, de coaches, de tantas y tantas cosas en este mundo, Señor. Te pido que tú nos ayudes a buscar al gran consejero, al Espíritu Santo de Dios, a nuestro ayudador, al Paracletos, aquel que nos ministra y nos hace conocer las cosas del Padre. Señor, ante estos tiempos que nos quedan por estar aquí en la tierra hasta que tú nos llames, Señor, danos la fuerza para ser ese pueblo que te honre, para ser ese pueblo que te siga, para ser ese pueblo, Señor, distinto, no porque seamos mejores, sino porque tú nos has llamado a una forma de vida más excelente. Que tú nos ayudes a aprovechar esos tiempos buenos en los cuales la persecución nos ha acercado a nuestras vidas, que podamos tener tiempos para predicar, para enseñar, para ministrar a otros también, Señor, en base a tu palabra, para que no pasen por pantanos de dificultades y se ahoguen en ese fango, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por todo lo que tú eres. Gracias por quién eres, nuestro Padre bueno, nuestro Dios eterno, el Shaddai, el Todopoderoso. Tú eres el Elohim de los ejércitos, Señor, y para ti no hay nada imposible, Dios mío. Te pido que bendigas a este pueblo aquí presente y que todas y cada una de sus necesidades sean suplidas por el poder del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.